La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Así es, aquí estamos y aquí seguiremos, porque la iglesia no se detiene. Qué alegría es para mí poder llegar hasta todos sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que hoy Dios quiere hablarte a ti como me quiere hablar a mí. Él quiere hablar a nuestras vidas. Así que te pido que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos, como te sientas cómodo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos distanciados físicamente, podemos unirnos en esta plataforma, podemos unirnos en YouTube para escuchar tu palabra. Hoy, Señor, estamos seguros, confiamos en que tú tienes un mensaje para nuestros corazones. Así que te rogamos, quita cualquier distracción, quita todo obstáculo en el nombre de Jesús. Permítenos tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, pero sobre todo a obedecer lo que tú nos mandas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Real Academia Española define la palabra meme como una imagen, video o texto distorsionado con fines caricaturescos que es propagado principalmente en Internet. Mi generación, los verdaderamente jóvenes, lo definimos como un lenguaje o un medio de comunicación. En pocas palabras, nosotros hablamos por memes. Tenemos la capacidad de responder a cualquier situación y a cualquier conversación con una imagen, un video, un sticker que le haga ver el lado humorístico al asunto. Seguramente ustedes han visto que en esta cuarentena y en todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, que es una crisis, que son momentos difíciles, siempre hay alguien que manda el mensajito, que manda el video, la imagen cómica que hace que nos riamos incluso en medio de una situación tan difícil. Generalmente somos los jóvenes quienes hacemos esto porque tenemos esa capacidad. Por ejemplo, está ese hombre que está locamente enamorado de una muchacha y quiere conquistarla. Así que antes de acostarse, él empieza y le envía un mensaje a ella con esa retahíla romanticona que todos los que alguna vez estuvieron enamorados saben que es real, que empieza que no, que yo que te pienso, que cada segundo que pasa, que cada minuto te pienso y aun cuando duermo porque estás en mis sueños, y empieza a decirle todo eso y termina diciéndole que tengas una buena noche, mi ángel, qué sé yo, cualquier cosa. A lo que ella le responde con un simple, bueno, te me cuidas. Con esa simple frase ya ella demostró que es un amor no correspondido. Ya ella demostró que para nada siente lo mismo que él. Ya ella demostró que ella desprecia todo eso porque en realidad ella no siente lo que él está sintiendo. Todo meme tiene su origen en un suceso o un retrato que se hizo viral en internet por X o Y razón. A mí personalmente me encanta buscar el origen de los memes. Cuando yo veo que algo en redes sociales ya está como sonando mucho, yo empiezo a buscar cuál es su origen. Así que buscando precisamente el origen del bueno, te me cuidas, descubrí que hace mucho tiempo hubo un hombre que escribió una carta. Esta carta, de hecho, tomó el nombre de este hombre. Y en esa carta él plasmó una situación
con una respuesta muy similar al "ah, bueno, te me cuidas". Pero él buscaba hacer una invitación a sus lectores que hoy en día yo espero que se haga viral. Te invito a que allí donde estás, busques en tu Biblia el libro de Santiago, la carta de Santiago. Santiago, el capítulo 2, el versículo 17. La palabra de Dios dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Para encontrar el origen de un meme, es necesario hacer las preguntas correctas. Es necesario ir a San Google y preguntar lo correcto. ¿Cuál fue la primera vez que se utilizó esta frase? ¿Cuál es el origen? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Cuando nosotros leemos la carta de Santiago, podemos hacer una pregunta que encierra gran parte del tema del que él está hablando. Y la pregunta es: ¿crees en Dios? La fe, sin lugar a dudas, es un tema súper importante. Y en la carta de Santiago es el tema principal, quizás. Es un tema fundamental en su carta. Si ustedes tienen la oportunidad de leer toda la carta de Santiago, se darán cuenta que es así. Y tal vez ustedes me estarán diciendo: bueno, pero Dani, nos vas a hablar acerca de la fe, pero si ya nosotros sabemos todo acerca de la fe. Porque, a veces somos así, creemos que sabemos todo. Pero precisamente Santiago tiene algo bien curioso que lo hace muy particular. Y es que Santiago habla de la fe no desde la teoría, o no como un asunto teórico, sino por el contrario como un asunto práctico. Santiago habla de una fe práctica. Él le dice a sus lectores que no era suficiente, por ejemplo, con escuchar la palabra de Dios. Es Santiago quien dice que no es que debemos ser simplemente oidores de la palabra de Dios, sino que había que obedecerla. Y es una palabra que incluso el día de hoy es necesario escuchar y es necesario que nosotros grabemos en nuestro corazón. Está bien que escuchemos la palabra de Dios, no estamos diciendo que está mal, está bien que lo escuchemos, pero es necesario obedecer la palabra de Dios. Es necesario que si tú y yo decidimos exponernos a la palabra de Dios, a los pensamientos de Dios, a los mandamientos de Dios, debemos también decidir estar expuestos a obedecerlos. Es decir, que lo que Él diga, nosotros debemos hacerlo. Y eso se lo está diciendo Santiago a sus lectores. Ustedes deben no solo oír la palabra de Dios, sino también obedecerla. Él les dice: no es suficiente decir que son religiosos si, por ejemplo, no controlan su lengua. Y eso es un tema que es impresionantemente actual. Parece que el chisme es más viejo de lo que creemos. Y Santiago se lo está diciendo a los lectores hace mucho tiempo. Él le está diciendo: de nada sirve que ustedes digan somos religiosos o tenemos una religión, seguimos una religión, si ni siquiera controlan su lengua, si andan por ahí chismeando, murmurando. Santiago también nos lo dice a muchos de nosotros el día de hoy. Él también les dice, él les habla de la fe y les habla de una fe práctica, les dice que ellos debían ocuparse de los huérfanos y de las viudas, que en eso consistía la verdadera religión, que no era suficiente afirmar que se tenía fe si se mostraba, por ejemplo, favoritismo en virtud de las posesiones y las posiciones. A mí me encanta que Santiago es muy práctico, él da ejemplos. De todo lo que él va diciendo, él va dando ejemplos. Es espectacular la manera como él escribe, porque desde mi perspectiva es como muy actual. Él escribe de una forma que nos llega mucho el día de hoy. Él pone un ejemplo. Digamos que estamos en la iglesia y de repente llega una persona que por su apariencia está mal vestida, está de pronto mugrosa, es una persona que también tal vez es un indigente, es una persona que vive en la calle. Y entonces nosotros a esta persona la tratamos diferente a si llega una persona bien vestida, con su tremenda chaqueta, con su cosa, con su corbata, bien así, y a este sí lo ponemos al frente. Parece ser que dentro de sus lectores eso sucedía dentro de la iglesia en esa época, y él le dice, eso no es ninguna religión, eso no es ninguna fe. Si ustedes muestran favoritismo de acuerdo a eso, ustedes no están haciendo nada.
El día de hoy nosotros no podemos mostrar ese tipo de favoritismo. Nosotros no podríamos actuar diferente si llegara el presidente de la nación, ni siquiera así llega una persona de la calle. Todos necesitamos a Dios y todos necesitamos ser tratados con el mismo amor. Y es que la fe es práctica. Más atrás en la historia, Dios había dado una palabra a través de Isaías que el día de hoy el Señor nos la recuerda a nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros como cristianos hacer actividades religiosas? Orar, ayunos, vigilias, ir a servicios, si seguimos, por ejemplo, discutiendo los unos con los otros. ¿De qué nos sirve hacer actividades espirituales si seguimos aprovechándonos de otros, de los demás, de los menos favorecidos? ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos si seguimos ignorando las necesidades de los demás? De nada sirve. Parece ser que el pueblo de Israel hacía todas estas cosas, pero a la vez creían que con hacer un ayuno, con llegar a Dios, era como un ritual mágico. Ellos ayunaban, hacían su ceremonia habitual y entonces ya Dios tenía que aliviarle las cargas, Dios tenía que responderles. Y Dios les dice, no, eso a mí no me sirve. A mí no me sirve que ustedes hagan sus ayunos, sus oraciones, pero que en realidad sus vidas no demuestren que tienen fe en mí. En pocas palabras, ¿de qué nos sirve a nosotros decir que somos cristianos si no vivimos como tal? El cristianismo, hermanos, hermanas que me escuchan, el cristianismo se vive. El cristianismo se vive. Para Santiago, la fe que no producía una nueva vida llena de buenas acciones hacia los demás estaba muerta y era inútil. Conocemos este pasaje. Pero me encanta lo que significan estas palabras, muerta e inútil. Viene la palabra muerta del griego necros, que en este contexto está utilizándose para referirse a la fe que no produce obras. Pero es tremendo lo que dice. Su término revela algo que está privado de su poder. Es decir, la fe tiene un poder, pero la fe que no produce buenas obras está privada de ese poder. Es inactiva y estéril. No da ningún fruto. Es inútil. Usa la otra palabra. Es inútil. Y esta se refiere a que no tiene provecho alguno, que es ineficaz, que no sirve de nada. Y me encanta porque este término es distintivamente negativo. Es muy negativo porque sugiere un sentido de dañino. Es decir, es peligroso. La fe que no produce buenas obras es peligrosa. El cristianismo que se queda en la teoría, el cristianismo teórico es peligroso. ¿Saben por qué? Porque nos enfoca en nuestra vida cristiana evangélica. Y lo digo entre comillas porque me estoy refiriendo a las reuniones, a los hábitos, a las costumbres, lo voy a decir así, a los rituales evangélicos que tenemos, que son rituales meramente humanos, que ni siquiera son nacidos del corazón de Dios, sino que son nacidos de nosotros, de los hombres, que se han convertido en tradiciones. Y nosotros estamos tan concentrados en eso que nos hace olvidar el mundo en el que vivimos. Es como que nos enfocamos tanto en nosotros que estamos en una burbuja y no nos damos cuenta que hay un mundo allá afuera lleno de pecado, lleno de hambre, de pobreza, de necesidad. El mundo allá afuera se está perdiendo sin el mensaje que nosotros tenemos. Y no solo estoy hablando de lo espiritual, porque entonces nos concentramos solo en eso y en que tenemos que predicar el evangelio, y por supuesto que tenemos que hacerlo, pero también hay gente que se está muriendo de hambre y nosotros estamos concentrados en que Dios nos bendice, en orar por nuestros alimentos. Y en la oración decimos, bueno, bendice a los que no tienen, pero realmente nos duele, realmente nos mueve eso, realmente nos preocupa la gente que está en necesidad. Yo me incluyo en esto que les estoy diciendo.
Por eso dije, es una palabra para mí también. Dios también está hablando a mi vida. Es algo con lo que Dios ha estado inquietando mi corazón. Me incluyo porque yo me he sorprendido a mí mismo negándome a ayudar a otros y aún mintiendo por el simple hecho de que no me duele la necesidad de otro. Me he sorprendido a mí mismo saliendo del templo, de ese templo que tanto extrañamos en estos días, saliendo del templo, de haber recibido la hermosa palabra de Dios, de haber sido ministrado por la presencia del Señor. Y cuando salgo, hay personas afuera del templo, ustedes los han visto, hay personas necesitadas pidiendo una ayuda para sus necesidades. Y yo, el pastor Dani, yo hago así. La cara de piedad no tengo. Y a veces cuando he tocado siento que sí tengo. Solo que me pongo a pensar, no, es que de pronto no lo va a utilizar de buena manera. No, es que eso es para el vicio, es que esto es para no sé qué cosa. Yo no puedo colaborar a eso. Mentira, mentira, pura indolencia. Es un corazón duro y sé que me estoy aquí confesando públicamente. Pero es una verdad que Dios me ha hecho ver en mi corazón. Porque resuena cada vez que pasa, resuena en mi corazón esa palabra que está en Proverbios 3, versículos 27 y 28, que dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Yo muchas veces he hecho eso. Que Dios tenga misericordia. Para Santiago, la fe que no se manifestaba en buenas acciones era insuficiente. Y esto no pelea con la doctrina con la doctrina bíblica de la salvación por la gracia y por la fe en Jesucristo. Sé que me van a salir los romanoides ahora mismo a citarme Romanos 10:10, que dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Cómo así que no es suficiente? No, esto no está en contra de eso. Santiago no está en contra de que es por la fe que somos salvos. Lo que sí es que con esta doctrina, lo que está haciendo Santiago es que está consolidando y complementando la doctrina de la fe. Es decir, tanto la fe como las buenas obras serían necesarias. Tanto la fe como las buenas acciones son necesarias. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dijo una vez, es cierto que las limosnas no merecen el cielo, pero también es cierto que no podemos ir al cielo si no ejercitamos la generosidad. Somos salvos por gracia. Amén. Amén. Y por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero esa fe en el Señor Jesucristo debe movernos a tener buenas acciones. Bien lo diría Ricardo Arjona. Ese no es tan cristiano. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Un importante factor que hace que un meme se convierta en viral, que es decir, que todo el mundo lo esté compartiendo, que todo el mundo lo esté viendo, es su calidad, es la calidad de este meme. Santiago habla de la fe no en términos de cantidad, sino precisamente de calidad. Es decir, quien creía debía demostrar la calidad de su fe. ¿Crees en Dios? Demuéstralo. Para Santiago, la fe solo se podía demostrar a través de las buenas acciones. Escuchen bien, solo se podía demostrar de esta manera. No había otra manera. Para Santiago, esta es la única manera de demostrar la fe, a través de las buenas acciones. Es decir, la fe y las buenas acciones debían actuar en conjunto, como lo dijo en el capítulo 2, en el versículo 22, refiriéndose a cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo pidió. Él dijo, ya ves, su fe, la de Abraham, y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa.
Los héroes de la fe, no solo Abraham, todos los héroes de la fe son un ejemplo claro de esto. Son un ejemplo de que las buenas acciones hacen que la fe sea completa. Ellos creen, pero por esa fe es que actúan. Noé creyó en Dios y porque creyó en Dios fue que se atrevió a construir el arca. Abraham creyó en Dios y porque creyó en Dios se atrevió a ir a una tierra que él desconocía. Su fe y sus acciones estaban en conjunto. Y es que nuestra fe tiene que servirnos para vivir. Nosotros mostramos nuestra fe a través de nuestra manera de vivir. De acuerdo al Dios que creamos tener, así actuaremos. Si tú y yo creemos en un Dios lleno de amor, vamos a actuar con amor. Si tú y yo creemos en un Dios que es perdonador, que perdona multitud de fallas, nosotros vamos a ser personas que perdonen. Si tú y yo creemos en un Dios que es santo, absolutamente santo, nosotros vamos a apartarnos de todo lo que no sea santo. Vamos a decidir vivir en santidad. Si tú y yo creemos en un Dios que es generoso, que es servicial, nosotros vamos a vivir con generosidad. Vamos a servir a los demás. Vamos a dar con generosidad. Y escúchame cuando te digo, Jesús que es la revelación de la gloria de Dios. Jesús que vino al mundo a mostrarnos el carácter de Dios, es amoroso, es perdonador, es santo, es justo, es servicial, es generoso. Hace poco nuestro pastor Iván nos lo decía, la vida entera de Jesús fue un sacrificio, fue una entrega, fue servicio a la gente. No solo la cruz, toda su vida. Jesús estuvo todo el tiempo mientras estuvo aquí en la tierra, fluyendo en poder, fluyendo en gloria, pero viendo la necesidad de la gente. Incluso mi esposa y yo hace poco compartíamos acerca de un momento en el que vemos la humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo su divinidad combinados. Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista y está triste. Es una persona demasiado cercana, demasiado importante para él, para la historia de su ministerio. Y Jesús decide irse a un lugar a estar a solas, quiere estar solo un momento, quiere estar hablando con Dios, quiere recibir el consuelo del Padre, está a solas. Pero en ese momento la gente, la multitud se acercó porque sabía dónde estaba él. Y él dejando a un lado su propio dolor, tuvo compasión de la gente, tuvo compasión de la multitud. Y empezó a hablarles, empezó a ministrarles porque los amaba, porque tenía compasión, porque tenía misericordia de ellos. Pero no solo en la parte espiritual, esta gente estaba hambrienta. Sus discípulos se lo dicen, maestro, hay que dejarlos ir, hay que mandarlos para su casa, para que puedan comer. Y Jesús les dice, no, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Los discípulos que son la primera iglesia, los discípulos que nos representan a nosotros, ese es el mensaje de Jesús. Nosotros no podemos ser ajenos a las necesidades de la gente, no solo a las espirituales, también a las emocionales, también a las físicas. Jesús estuvo sirviendo a la humanidad. Jesús fue generoso en todo momento. Y si nosotros hemos decidido creer en Él, eso tiene que servirnos para vivir de la misma manera. Y es que para Santiago, la fe y las buenas acciones eran inseparables. No podían dividirse la una de la otra. Y entendemos fe en este contexto como fe en Dios, fe en Cristo. Esa firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o de la verdad de Dios. Pero también en este contexto una rendición personal a Él y una conducta inspirada por esa rendición personal. Es decir, cuando creemos, nosotros decidimos tener esa convicción en nuestro corazón, pero nuestra vida se va a ver afectada por esa convicción.
Cuando Santiago habla de buenas acciones, que utiliza, el término que utiliza viene del griego ergón, denota toda acción, todos los actos de los creyentes, toda obra de fe y actividad que emprenden por causa de Cristo. Pero él se refiere, en este caso, al efecto que tiene la fe en la vida de los creyentes. ¡Qué tremendo! Es lo que produce la fe en la vida del creyente. Recuerdan que la fe tenía un fruto, que la fe no podía ser estéril, que la fe llevaba un fruto. Bueno, este es el fruto que produce la fe: buenas acciones. ¿Crees en Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Qué hacemos para demostrarlo? ¿Qué hemos hecho por causa de nuestra fe en Cristo? La fe se mide por nuestras acciones. Seguramente recordarán la historia de ese niño que todos los miembros de su pueblo se reúnen a orar, porque en su pueblo hacía mucho tiempo que no llovía, y todos ellos, la tierra estaba ya árida, los frutos estaban muriendo, así que ellos deciden reunirse y empiezan a orar e interceder porque caiga lluvia de los cielos. Y en ese preciso momento ese niño sale corriendo de la reunión, salió corriendo. Él vivía cerca de la iglesia, así que sale corriendo hacia su casa. Cuando regresa el niño a la iglesia, todos quedaron un poco asombrados por lo que había hecho, así que le preguntaron que a dónde se había ido, que por qué se había ido así de repente. Y él dijo: no, yo fui a guardar mi bicicleta porque me acordé que la tenía afuera y el agua lluvia me la iba a mojar. Eso es fe, es una acción producida por la fe. Dime lo que has hecho y te diré cuánto crees. Para Santiago, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consistía en acciones concretas. Él lo dijo y lo mencionamos hace un momento: ocuparse de los huérfanos y de las viudas en medio de sus aflicciones. Allí se veía la fe. Se trataba de no mostrar favoritismo, dando un trato preferencial a algunos solo por sus posesiones materiales. Así se demostraba la fe. Él decía que la fe, la religión pura, se demostraba cuando se cuidaba y se apreciaba a los pobres, cuando no se les tenía por poco, cuando se obedecía toda la ley de Dios y se tenía compasión de otros cuando estaban necesitados. Esta carta de Santiago es maravillosa. De verdad que si pueden hacerlo, tienen el día de mañana. Es una carta corta. Sería espectacular que pudieran leerla completa y vieran todas las enseñanzas que el Espíritu Santo a través de Santiago nos deja acerca de una fe práctica. Pero hay una parte que es donde yo encontré ese origen al meme "ah, bueno, te me cuidas", y es Santiago 2, versículos 15 y 16. Santiago dice así: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Es decir, ah, bueno, te me cuidas. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Y esa obviamente es una pregunta retórica. No le sirve para nada. Y esto va a sonar fuerte, va a sonar duro, y tal vez, bueno, voy a aprovechar que están viéndome a través de una pantalla, no me pueden tirar nada porque van a dañar la pantalla de su celular o de su televisor. Así que lo voy a decir, voy a aprovechar. Esto va a sonar duro, pero ¿para qué le sirve a una persona hambrienta una oración? ¿Para qué le sirve a una persona hambrienta que le toquemos el hombro y le digamos: Dios te va a proveer, yo sé que Dios te va a proveer, ora, abrígate bien y mira, Dios lo va a hacer? No le sirve de nada. No le sirve de nada. Somos personas que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Por supuesto, hay gente, la mayor necesidad del mundo es la espiritual. Hay hambre espiritual en el mundo. Todo eso es verdad, yo no lo estoy negando. Pero también hay gente muriéndose de hambre física en el mundo. Y esa gente no necesita para alimentar su cuerpo una palabra bíblica.
no necesita un texto bíblico, necesita que tú tomes de tu alacena algo y se lo lleves para que pueda comer. Necesita que tú y yo renunciemos a algo que ya excede, que es más allá de lo que necesitamos de nuestra compra y podamos dárselo a esas personas que están en necesidad. Esa persona lo que necesita es alimento, no espiritual, alimento físico. Alimento que pueda llenar su estómago, no su corazón. Un verdadero cristiano debe caracterizarse por sus buenas acciones. Iglesia, nosotros no seremos conocidos por los muchos sermones que escuchemos. No seremos conocidos por las muchas canciones que entonemos o las reuniones a las que asistamos. Pero sí vamos a ser conocidos por el amor que demostremos. Estamos diciéndolo, es el eslogan de esta congregación. La iglesia no se detiene. Y lo creemos. Creemos en que la iglesia no se detiene. Creemos en que todo esto no ha podido frenar. Y nada en el mundo podrá frenar la iglesia. Porque la iglesia es de Dios. Y Dios es imparable. Y porque Él está con nosotros, nosotros somos imparables. Lo creemos. Y es por eso que hemos seguido llevando el mensaje de Dios. Es por eso que Dios ha guiado a nuestros pastores Iván y Patria a seguir aconsejándonos, a seguir pastoreándonos desde casa. Es por eso que la fundación no ha dejado de cumplir su tarea. Hemos estado llevando alimentos, hemos estado llevando compras a las personas en necesidad. Todo eso es cierto, pero recuerda muy bien, la iglesia somos todos, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. No es el concilio, somos tú y yo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo como iglesia para ayudar a los necesitados? Sé y le damos gracias a Dios por aquellos que han seguido aportando para la obra de Dios, por aquellos que han seguido pagando sus diezmos, dando sus ofrendas, por aquellas personas que han seguido dando donaciones a la fundación, por aquellos que cada vez que hemos hecho la campaña de los alimentos no perecederos han estado allí para apoyar. Pero hay muchos de nosotros que tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros estamos aportando a la causa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O acaso nosotros también estamos viviendo como la gente de afuera? Sálvese quien pueda. ¿Acaso estamos ahorrando todo lo que podamos? ¿Guardando todo lo que podamos? Porque tenemos temor de lo que va a pasar. Y entonces estamos acumulando y acumulando y acumulando. Mientras nosotros estamos acumulando, hay gente muriéndose de hambre. Hay gente saliendo a las calles a exponerse, a contagiarse con el virus. Porque no tienen manera de recibir alimentos, no tienen manera de conseguir para el sustento de su familia, para el sustento de sus hijos. Y tú y yo como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. La obra de Dios en el mundo. Alcanzar a los perdidos, por supuesto, llevar el mensaje del evangelio, por supuesto, comparte los mensajes, comparte los devocionales que te llegan, comparte cada texto, cada imagen, comparte estas prédicas, hazlo, porque eso hace parte de nuestra tarea, pero también hace parte ayudar a los necesitados, también hace parte ser el brazo extendido de Dios para dar con generosidad para las personas que están en necesidad. Nosotros debemos cuestionar nuestra fe si no estamos atendiendo a los pobres y a los necesitados. No es un virus, no es una falla de internet. Lo escuchaste y es la palabra de Dios. Debemos cuestionar nuestra fe si no atendemos a los pobres y necesitados. Hace poco empecé un libro que me ha partido la cabeza. Radical, de David Platt. Es impresionante su manera de ver el cristianismo tan ceñida a la palabra de Dios. Y dentro de los temas que él ha hablado, hubo uno que me confrontó por completo. Y fue este: la ayuda a los necesitados. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para alcanzar y bendecir a los necesitados? Hay un pecado que es el que más fácil cuestionamos, el que más fácil juzgamos. Y es el adulterio. Y
Para nosotros, una persona que vive adulterando, que vive en promiscuidad sexual, que vive en inmoralidad sexual y dice ser cristiana y dice leer la Biblia, pero no cambia su manera de vivir y sigue en promiscuidad y sigue viviendo de esa manera, nosotros, los más cristianos, los más aleluya, nosotros cuestionamos su fe. Nosotros llegamos a pensar, ¿sí será cristiano? ¿Será que sí ha nacido de nuevo? Pensamos. Pero la palabra de Dios está llena de mensajes para su pueblo y de mensajes para su iglesia, de la necesidad de que nosotros, como hijos de Dios, seamos los emisores, seamos quienes llevemos el mensaje de esperanza, dando con generosidad a la gente, ayudando a los necesitados. La palabra de Dios está llena de mensajes para el pueblo de Dios, para su iglesia, para todos nosotros, que invitan a desenfocarnos de nosotros mismos, a quitar nuestra mirada en nosotros mismos y empezar a ver a los necesitados. Está llena de palabras que Dios nos envía para que nosotros, de lo que Dios nos ha dado, demos a otros. Desde el principio, desde que Dios creó a su pueblo, desde que Dios formó a su pueblo, desde que Dios ha creado a su iglesia, esa ha sido una de las tareas que Dios le ha dado. Y nosotros, muchos de nosotros, hemos hecho caso omiso a esas palabras de Dios. Las vemos en la Biblia, las leemos en la Biblia, porque la Biblia está llena de todas ellas, y aún así no las obedecemos. Y decimos, Señor, Señor, pero no obedecemos su palabra, no obedecemos sus mandamientos. Entonces debemos cuestionar nuestra fe. Dios ha hablado a mi corazón. Te lo digo, iglesia, que así ha sido. Y Dios está inquietando mi corazón. Porque entiendo y me está ayudando Dios. Sé que es algo que Él está ayudándome a ver de esta manera. Que todo lo que he recibido es por su gracia. Y que yo no soy dueño de lo que he recibido de su mano. Que Él es el dueño. Que yo debería pensar es en qué de esto puedo yo tomar para mis necesidades. Porque lo que yo veo como el sobrante, en realidad es lo que Dios me está dando para bendecir a los demás. En realidad Dios me está dando lo suficiente para vivir a mí, para sostener mi familia. Y lo que está de más es para ayudar a otros. Y eso es un reto verdaderamente radical. Es un reto que no es fácil de aceptar. Pero Cristo está en mí y Cristo está en ti. Su gracia es todo lo que necesitamos. Él está produciendo su vida en nosotros y Él hoy puede producir esa generosidad, ese servicio que vimos en la vida de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro referente, de nuestro ejemplo a seguir, de Jesús. La fe, sin duda alguna, es un asunto esencial en el cristianismo y la esencia de la fe está en las acciones que la acompañan. Santiago nos deja claro que la fe que no produce buenas acciones es insuficiente y que como cristianos debemos caracterizarnos por amar, servir y ayudar a los demás. Hoy Dios te extiende una invitación para que demuestres tu fe con tus buenas acciones. Hay alguien más a quien tú puedes ayudar. Hay alguien más en nuestro concilio. Hay gente que está necesitando de ayuda. Hay gente que está necesitando que tú des por gracia de lo que recibiste por gracia. Y de esa manera tú podrás demostrar que crees en un Dios que es bueno, que es amoroso y que además es generoso. ¿Crees en Dios? Demuéstralo. Demuéstralo. Dios, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, tu palabra ha sido predicada en esta noche.
Dios, yo no tengo nada que decir. Oh Dios, hazlo tú. Oh Dios, sé que lo estás haciendo. Allí donde estás, Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está embelleciendo a su iglesia. Oh Dios, sí. Dile, Dios, aquí estoy. Dile, aquí estoy, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Espíritu Santo, aquí está. Tú me conoces, tú sabes lo que soy, sabes lo que no soy, sabes lo que hago, sabes lo que no. Solo tú lo conoces. Oh, pero tu palabra puede producir un fruto en mí. Tu palabra puede transformar mi vida. Y hoy, Señor, yo te ruego, transforma nuestras vidas. Señor, que la generosidad no sea algo de unos cuantos. Que la generosidad sea algo de tu iglesia. Que la generosidad y el amor hacia los demás sea lo que nos represente, sea lo que nosotros podamos reflejar. Que cuando el mundo nos vea, no vea a un montón de personas reuniéndose a ver mensajes, un montón de personas que están reuniéndose a cantar sus coros. Que cuando la gente nos vea en esta cuarentena, la gente pueda decir, los cristianos hicieron algo, los cristianos aportaron, los cristianos mostraron que aman, los cristianos mostraron que son llenos de compasión, que están llenos de compasión. Los cristianos mostraron que creen en un Dios que piensa en los necesitados, que no se olvida de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados, que creen en un Dios que suple para las necesidades, que creen en un Dios que utiliza a su iglesia para bendecir a otros. Oh Dios, que cuando la gente nos vea a nosotros, pueda ver tu amor, pueda ver tu generosidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito a que estés pendiente a nuestras redes sociales. En breves minutos, nuestros pastores Iván y Patri van a estar orando por tus necesidades. Vamos a estar clamando por las peticiones de oración que has enviado por redes sociales. Recuerda, la iglesia no se detiene. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte. Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.